Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina. Y yo soy Adriana. Vamos a seguir con el estudio de Nefi. Amiga, hay una parte súper que me llama muchísimo la atención en estos capítulos. Estamos estudiando del 11 al 15 y hay una palabra clave y es mira. Mira. ¡Cállate los ojos! ¿De eso vas a hablar tú también? Yo tenía eso también del mira, pero sigue. Tú sigue contigo. Es increíble que había tanta dificultad para hacer las planchas, escribir en las planchas, o sea, tenía que escoger qué palabras, qué historias iba a contar, porque era mucho el trabajo que llevaba el escribir esas planchas. Y de todo lo que él podía escoger, escogió escribir una y otra y otra y otra y otra vez en estos capítulos. ¿Cómo es que el ángel le decía, mira? Y él miraba. Mira y miraba. No es una coincidencia. Nosotros necesitamos ver cómo es que el Señor actúa, cómo se manifiesta en nuestra vida. Necesitamos observarlo para conocerlo. Necesitamos observar qué es lo que está pasando en el mundo para saber cuál es nuestro lugar en él. Cómo es que podemos ocupar nuestras herramientas o las habilidades que Dios nos dio para poder ayudar en esto. Mirar es esencial para obtener un testimonio. Entonces, amo que estos capítulos nos recuerdan una y otra vez la importancia de esto. Pero dime, ¿qué ibas a decir tú? Fíjate, bueno, tiene todo lo que ver con lo que tú acabas de decir y es justo el día de ayer, antier, tuve una experiencia, se las platico muy rápido. Hay un proceso para nosotros muy importante que tenemos que llevar a cabo. No tiene que ver con nuestra salvación eterna, pero es importante para nosotros. Y habíamos estado orando para recibir una cita. Ya tiene como 3 meses que esperábamos por la cita y en la noche cuando mi marido y yo nos arrodillamos a orar, volvió mi esposo a pedir como, por favor, ayúdanos a tener el milagro de tener esta cita. Y yo me quedé como pensando, sí, qué bonito, sí es cierto, hay que pedir por ese milagro. Y luego el otro día en la mañana abrí mi aplicación de la iglesia. Me estoy poniendo como esa meta de que en cuanto me despierto agarrar el celular y lo primero que hacer antes que cualquier otra cosa, abro la aplicación de la iglesia y ver solamente la cita y la escritura del día. Eso es todo. Y ya después me pongo a hacer mis cosas, ¿no? En lugar de ver cualquier otra red. Entonces agarré y leí y decía, toma el tiempo para orar y para escuchar la voz del Espíritu. Dije, ok. Agarré, puse mi celular a un lado y dije, voy a orar. Cuando estaba orando, justamente pedí por esto. Le dije, Padre Celestial, ¿nos puedes ayudar con este milagro? Si es tu voluntad. Yo sé que tú sí puedes hacerlo, pero yo no sé si es tu voluntad o necesitas que tengamos más paciencia, como sea. Por favor, ayúdame. Y me quedé como escuchando, siguiendo el consejo que acababa de leer. Me quedé escuchando y escuché una voz que decía, llama a las 8 de la mañana. Y pude haber apagado esa voz porque he hablado muchas veces a ese número y nunca me contestan y la grabadora siempre está llena, ¿ok? Pero dije, ok, voy a llamar a las 8 de la mañana. Hablé y miré, ¿no? Y vi. Eso es lo que quiero decir. O sea, mira y miré. Llamé a las 8 de la mañana, me volvió a contestar la contestadora y dije otra vez, ok, Padre, tú sabes por qué. No sé por qué escuché esa voz. E iba a colgar y algo me dijo de nuevo, no cuelgues. No colgué y por fin había espacio en la contestadora. Dejé mi mensaje y a las 3 horas me regresaron la llamada y mi cita es el lunes. ¡Ay, qué padre! Sí, o sea, la verdad es que en ese momento cuando recibí la cita lloré, sentí, fue porque es algo muy importante para nosotros y le platicé a mi esposo y sentí cómo el Señor escucha nuestras oraciones. Pero bueno, para regresar a lo que estábamos hablando a mí me llamó mucho la atención ese mira y yo miré, porque el Señor nos dice muchas veces, mira, escucha, haz. Y vamos a recibir esas bendiciones de ver si solo si ejercemos la fe de hacer lo que se nos está diciendo que hagamos, ¿no? Y es por eso que Nefi pudo ver. Y si nos vamos al versículo 1, dice, pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber,
Y luego habla de que mientras estaba reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Voy a hacer énfasis en la primera parte donde dice que deseando conocer las cosas que mi padre había visto. Nefi sabe que su padre es un profeta. Nefi sabe que las cosas que su padre ha visto son ciertas. Sin embargo, deseó ver por sí mismo. Y esto nos recuerda algo que nosotras en este podcast hemos hecho mucho énfasis. Sin importar quién lo haya dicho, ojalá que siempre tengamos el deseo de saber por nosotros mismos. Si lo dijo el profeta, si lo dijo un apóstol, no importa quién lo haya dicho, que siempre podamos seguir el ejemplo de Nefi y preguntar para saber por nosotros mismos y tener ese deseo y el Señor nos va a contestar. Claro, claro, me encanta que lo hayas dicho, porque sí, la revelación personal es algo, un tema muy específico de estos capítulos, la importancia de acercarnos y pedir nuestras propias respuestas. Hubo una palabra aquí que me llamó la atención y es la palabra arrebatado, porque cuando yo pienso en recibir revelación, en cómo habla la voz del Espíritu, normalmente pienso en esta voz suave y apacible. ¿Verdad? En la escritura que dicen que Dios no estaba en las tormentas o los terremotos, no me acuerdo cómo va la escritura, pero estaba en el susurro, en el viento. Y en esta me llama la atención que no solamente fue arrebatado, sino que el Espíritu le habla con voz fuerte, ¿no? Dice en el 6, el Espíritu exclamó en voz alta, ¡Hosana al Señor! O sea, no fue un momento así tranquilo y espiritual, fue un momento fuerte, arrebatado de repente. Y pienso que el Señor sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos, cómo es que lo necesitamos. No podemos limitarlo a pensar solamente me va a hablar en susurros. Hay muchas veces en las que nos va a hablar en gritos, tal vez, en el que nos va a hablar en sentimientos fuertes, sentimientos tal vez de miedo, sentimientos de frustración. Y Él nos conoce. Y eso es algo que he aprendido de mi hermana, porque ella es súper... ¿Ella es arrebatada? Muy arrebatada, es hiperactiva, es ruidosa, ¿sabes? Es feliz, sí, ella vive con mucha intensidad su vida. Entonces, cuando necesita respuestas, me encanta porque tiene una relación con Padre Celestial en el que le habla así de cómo exactamente se siente. Y le dice, Padre, tú sabes que a mí no me gustan esos susurros, a mí no me gustan las suaves impresiones. Dímelo, grítamelo, dime directamente qué es lo que quieres que haga. Y lo interesante es que sus respuestas son así, Adriana. Sus respuestas vienen de verdad en cosas que no puedes negar, que es la voz de Dios hablándole, contestando sus preguntas. Y ella dice, ¿ya ves? O sea, el Señor sabe quién soy y me conoce y me contesta como lo necesito. Entonces, creo que aquí la enseñanza es no limitemos al Señor. Él nos conoce. Confiemos en que Él nos va a hablar de acuerdo a la manera que lo necesitamos. Ay, Y, claro. sí, y deja de una vez antes de que tú veas a lo siguiente, otra cosa en el versículo 2, el Espíritu le contesta, le contesta lo que Él quiere saber en una pregunta. Y así varias veces. O sea, las dos primeras frases que le dice el Espíritu son preguntas. Cuando el ángel se le aparece en la mano y le muel, cuando están golpeando a su hermano, que necesitan regresar por las planchas, las dos primeras cosas que le dice son preguntas. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos acercamos al Señor y con preguntas grandes, no siempre vienen respuestas claras. Muchas veces son oportunidades para hacer una introspección, para poder explorar qué es lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Y yo me he dado cuenta que muchas veces cuando me acerco con preguntas a Él, lo que me vienen son recuerdos sagrados, son recuerdos de cosas que he vivido. Y siento ¿no te acuerdas lo que has vivido? ¿No te acuerdas cómo es que he venido a ti en los momentos de dificultad? No han sido respuestas de sí, esto va a pasar, son más sentimientos de piensa, acuérdate, explora lo que has vivido. Y eso me gusta porque cuando nos acercamos al Señor y viene una respuesta, tal vez es la mejor respuesta que nos puede dar, la oportunidad para explorarlo por nosotros mismos. Claro. Me gusta cómo estamos como bien conectadas. Justo mis ¿Sí vas a hablar de lo mismo tú?
no es de lo mismo, pero es de la pregunta. O sea, vamos a añadir más, porque yo les voy a leer el 4 que dice, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Le respondí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Y justamente el énfasis es en la pregunta, que él no pregunta desde la incredulidad. No es ¿a poco si crees? No es como con una duda, sino quiere saber que realmente él lo diga, que su fe se muestre en lo que diga. Y él dice, claro que lo sé. Y entonces responde y ahí es cuando va a empezar a recibir más luz. Sí. Pero Es como una oportunidad que se le da para poder él poner enfrente su fe. O sea, sí lo creo. Sí, sé que mi papá dice la verdad y entonces puede venir más conocimiento. por supuesto. Y aquí él responde con una fe de sí, claro que creo. Yo sé que tú sabes que yo creo en todas las palabras de mi padre. Y él contesta desde un lugar de fe y confianza, ¿cierto? Nefi confía en su padre, tiene fe y sabe que es verdad. Ahora la pregunta que yo lanzaría aquí es, ¿cómo puedo recibir estas respuestas cuando la fe es nueva o débil o estamos pasando por una prueba? Creo que aquí podríamos aplicar la escritura que dice si tan solo tenéis el deseo de creer. Porque estamos hablando de Nefi, un hombre que ya ha seguido la voz del Señor en varias ocasiones, que el Señor le ha demostrado, que le ha guiado, muchas cosas. Esto es una fe fuerte. Pero a muchos de nosotros que en muchas ocasiones podemos tener esa fe bien debilitada. Es decir, si quiero seguir el ejemplo de Nefi, no me siento identificada, porque mi fe no es tan fuerte, porque estoy dudando. Y creo, nuevamente, poniendo las escrituras a prueba, ponedme a prueba en esto. Lo utiliza para el diezmo, pero creo que el Señor quiere que lo pongamos a prueba en pregunta. Y vas a ver si no te voy a contestar de la manera que tú necesitas, como tu hermana. Sí. ¿Cierto? Sí. Y entonces continuamos a 9. Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al espíritu, veo que me has mostrado el árbol que es más precioso que todos. Y me preguntó, ¿qué deseas tú? Nuevamente las preguntas, pero ahora es diferente. El espíritu le muestra algo y luego le pregunta a Nefi lo que desea. Sí. Adelante. No, es que me gusta porque es primero explora tu fe y después explora qué es lo que quieres saber. O sea, le está dando la oportunidad de ponerlo en palabras, de poderlo procesar, porque muchas veces nos acercamos a Dios nada más como, Padre, no sé qué hacer, ¿verdad? Con necesito una respuesta. Y aquí me gusta ese como paso a paso. Tú hablabas de qué se hace cuando no tienes esa fe. Este es un ejemplo de cómo podemos llegar a esa fe. Empezar por reconocer en qué sí creo. Y tal vez ahorita lo único que creo es en Dios. No estoy segura de que su iglesia sea verdadera, no estoy segura de que los profetas, no estoy segura de lo que está pasando en mi vida, pero sé que Dios existe. ¿Y qué es lo que necesito ahorita de Él? Creo que va a poderme contestar, creo que tiene poder para hablarme y entonces hacer las preguntas directas. Eso es lo que me viene a la mente al pensar en eso. Totalmente. Y es esta parte de el Señor desea darnos las respuestas. El Señor desea guiarnos en nuestra vida. Sí. Y lo único que quiere es que le preguntemos. Y que seamos precisos de qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos de Él. Y esto normalmente viene de haber hecho un plan primero. Y por eso, nuevamente, nos vamos a las Escrituras y encontramos que habrás de analizarlo en tu mente. Y después me preguntarás si es cierto. La fórmula para poder recibir estas respuestas son diferentes, no creo que haya una sola, hay diferentes porque somos todos diferentes y diferentes situaciones, pero creo que esto es una más, de decir, esto ya analicé y ahora vengo y te digo exactamente qué es lo que quiero. Y aparte, otra cosa que podemos ver aquí es que no le da todo el conocimiento de una vez. Le enseña algo, confirma que lo que le dio fue recibido y después te pregunta qué más quieres. Sí. Bien interesante.
porque es un proceso de cómo vamos aprendiendo línea por línea y que estas respuestas van a ir viniendo de acuerdo a nuestro ejercicio de la fe, de acuerdo a cómo vayamos recibiendo las respuestas que hemos recibido en el pasado, que hemos tenido en el pasado, y entonces de ahí podamos partir preguntando más, siendo más específicos y recibiendo más. Todo estos capítulos es, y me enseñó, y luego me dijo, y si lo crees, sí, y qué es lo que ves, y qué más quieres saber, y todo el proceso fue así con Nefi. No fue de te muestro una visión, velo todo, absórbelo todo, y nos vemos al final para las preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Muy bien, y pues voy al 11 y solo voy a hablar de una partecita que dice, pues le hablaba como habla el hombre, porque vi que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor. Aquí, para poder entrar un poco de contexto en esto, le enseña el árbol y le dice, en el 7 me regreso a un versículo, he aquí, esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo. ¿Por qué por señal? ¿Por qué por señal y por qué justamente después de haber visto el árbol, en ese momento reconoce al Señor, que es el Espíritu del Señor? Antes simplemente dice que es un espíritu y ahí dice reconocí el Espíritu del Señor. Y lo que me hace pensar esto es la conexión entre el árbol de la vida y Jesucristo. El camino para llegar a este árbol es Jesucristo. Reconocer a Jesucristo y van de la mano. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces vamos en el camino correcto hacia ese árbol de la vida. Eso fue lo que yo entendí. Sí, sí, sí. Y continúa, ¿no? Y sigue mostrándole más. Y le muestra a la Virgen María. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Cuando le muestra a la Virgen María. Y yo me quedé preguntando, he leído muchas veces esto y siempre me pregunto, ¿a qué se refiere con esto de la condescendencia de Dios? Pero la verdad nunca me había dado la tarea de buscarlo hasta ahora. Y la condescendencia dice, es actitud de la persona que se acomoda o adapta al gusto y la voluntad de otra. Vamos a pensarlo. Le enseña a la Virgen María que va a tener a el Salvador del mundo. Jesucristo va a tomar la forma de hombre, va a venir a este mundo. Y le pregunta, ¿conoces tú la condescendencia de Dios? Y se acomoda. Entonces la condescendencia es que se acomoda, se adapta al gusto y la voluntad de otro. Dos cosas. Jesucristo adaptándose a la voluntad de su Padre y Jesucristo acomodándose a venir como hombre para vivir como nosotros y conocernos. Esa es la condescendencia de Dios. Ese es el amor de Dios. Porque Nefi le contesta, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y es esta relación del amor de Jesucristo enviado, mostrando su amor hacia el Padre y hacia nosotros, y también su deseo de ser también como nosotros para podernos entender. Me tomaron Sí, cuenta. qué bonito. Nunca lo había visto de esa manera. Qué padre. Yo tampoco. Hasta ahora. Me decidí a estudiarlo. Sí, padre. Y si continuamos en esta visión, sabemos que le muestra al Cordero de Dios, que da su vida por nosotros, y cuando le dice si comprende el significado del árbol que su padre vio en el 22, él responde y le contesté diciendo sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. La muestra del nacimiento y luego la pregunta de si entiende el significado del árbol tiene que ver con el haber enviado a su hijo y el amor del Padre derramándose sobre nosotros. Es este gran regalo que el Padre nos ha dado. Este gran regalo de amor. ¿No es tan bonito escuchar cuánto es que nos ama nuestro Padre Celestial y cuánto desea que regresemos con Él? Me encanta el sueño de Leí, me encanta cómo es que le dio la oportunidad a Nefi de entenderlo y a su vez darnos a nosotros esta oportunidad de saber que tanto nos ama, que nos ha dado un Salvador, que nos ha dado todas
las herramientas que necesitamos para regresar a su presencia. Amigos, esforcémonos por hacerlo esta semana, por conocerlo más, por esforzarnos por mirarlo y reconocer su amor y su guía en nuestras vidas. Y así vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez.